Buenas noches, ¿cómo están? Hoy no vamos a seguir con la serie de Hechos, como saben, pero tampoco vamos a hacer una predicación temática. La idea de hoy, el intento, es hacer una predicación biográfica. Quiero que veamos la vida de dos personas, obviamente, en las Escrituras. Creo que nos gusta normalmente escuchar historias de redención o ver películas donde haya algo de esto. Personas que comienzan siendo malos, pero al final son los buenos, a veces incluso hasta los que dan la vida por la causa. Y nos gustan ese tipo de historias, y creo que en la Biblia hay muchas de esas historias. Si pensamos en alguno de ellos, tal vez podemos pensar en Mateo, que comenzó siendo un recaudador de impuestos, terminó siendo un discípulo que llegó a morir por la causa de Cristo, o el apóstol Pablo, aquel que perseguía a la iglesia y tuvo una transformación radical de su corazón, y todos conocemos su historia. Sin embargo, a veces pareciera que ese tipo de historias son ficticias para nosotros. Los vemos como si fueran ficción. Y cuando vivimos el día a día con nuestros hermanos, decimos cosas como: pero yo sé cómo es Él no va a cambiar. O incluso a veces en nuestras propias vidas sacamos esas conclusiones. Yo sé que esto no va a cambiar. Y si bien es cierto, y vale la aclaración, hay personas que no cambian y hay personas que cambian para mal, quiero que a través de estas dos historias, o esta historia de dos personas, puedan ser de aliento para nosotros, para que podamos encontrarnos con que conocer a Jesús y tener un encuentro verdadero con Él puede realmente cambiar nuestras vidas y puede continuar cambiando nuestras vidas para siempre, hasta que un día ese cambio sea completo. Y espero que esto sea de aliento, ya sea que nunca te hayas encontrado con Jesús y puedas ir por primera vez a Él a pedirle esta transformación, o que necesites volver a recordar que necesitas ver a ese Cristo para seguir cambiando. Estas dos personas de las que le hablo comenzaron siendo incrédulos, celosos, envidiosos, muy necios, pero en el final de la historia nos encontramos con que son personas humildes, son sabios, amorosos y llenos de fe. Esos son dos hermanos que se llaman Santiago y Judas, y tienen la particularidad de que fueron medio hermanos de nuestro Señor Jesús. Y quiero compartirles dos puntos acerca de sus vidas. Un primer punto donde vamos a ver su incredulidad, y un segundo punto donde vamos a ver la transformación de sus vidas. Y en este punto quiero que veamos 4 evidencias de que esa transformación fue real. Así que, sin más introducción, quiero que comencemos viendo la historia de estos dos, y comencemos por la peor parte, por el principio, por su incredulidad. Antes que nada me gustaría presentarlos. ¿Cómo sabemos quiénes son? Y tal vez en la lectura de los evangelios se nos puede pasar inadvertido, pero ellos están ahí. Recordemos que Jesús creció en Nazaret, pero la base de su ministerio estuvo en Capernaum. Y que cuando Él regresa a Nazaret se encuentra con las personas con las que Él había crecido. Y es en este contexto donde las personas exclamaban algo así. Según Mateo 13:55, decían: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llaman su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Este Jacobo que se menciona es Santiago también. Cada vez que me refiero a Jacobo o a Santiago estamos hablando de la misma persona. Sí, el nombre Jacobo fue mutando a Tiago, y después con el prefijo de santo en nuestra cultura ya quedó como Santiago, pero es la misma persona. Y este Judas, que siempre va a ser llamado Judas y que no tenemos que confundir con ningún otro Judas de la Escritura, ¿sí? Luego en Marcos 6:3 dice algo parecido: ¿no es este carpintero el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él.
Simplemente traigo estos pasajes que no nos agregan más que la información de saber que ellos existían y que eran los medio hermanos de Jesús, ¿sí? Por parte de María. María, luego de tener a Jesús y ese nacimiento virginal, tuvo hijos con José y acá están ellos. Ahora, vamos a ver. Tal vez nosotros, no hay que imaginar muchas cosas fuera de la Escritura, hay que tener mucho cuidado con esto de usar la imaginación, pero quiero que pensemos bíblicamente al respecto. Piensen que Santiago y Judas crecieron con el Señor Jesús abajo del mismo techo. Vieron su rostro, lo vieron levantarse, almorzaron con Él, trabajaron con Él. Y tal vez lo primero que pensaríamos es que si tuviéramos semejante oportunidad, nuestra fe sería muy grande. Si tan solo hubiésemos podido conocer a Jesús y poder hablar con Él y vivir con Él, seguramente esto acrecentaría nuestra fe. Pero no es lo que encontramos cuando vemos las Escrituras en la vida de Judas y en la vida de Santiago. Juan 7:5 nos dice que Jesús, este es en el contexto, Jesús estaba por subir a la fiesta y a la fiesta de los tabernáculos. Y en ese contexto Juan nos menciona que estaban sus hermanos allí y nos dice en Juan 7:5, porque ni aún sus hermanos creían en Él. Los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Esto es tan marcado que tenemos un pasaje donde esto se ve con mucha claridad. Hay una ocasión en que Jesús está enseñando y por el tipo de enseñanza que tenía Jesús y la fama que tenía su ministerio, se empezaba a acercar mucha gente alrededor de Él y llegan corriendo la voz y le dicen a Jesús que sus hermanos lo están buscando, que su madre y sus hermanos le buscan. Pero Marcos nos dice algo más que es muy interesante. Dice que cuando sus parientes oyeron esto, que Jesús estaba enseñando, fueron para hacerse cargo de Él, porque decían, Él está fuera de sí. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Tanto María como los hermanos, María no, María y los hermanos de Jesús van a buscarlo, pero los hermanos de Jesús creen que Jesús está loco. Creen que su enseñanza era de una persona que no estaba pensando con claridad. Esto no era verdad, algo estaba mal en esto. Y tal vez no lograban decir Jesús tiene malas intenciones, pero sí llegaron a decir, debe ser que está loco, está fuera de sí. Piensen que acá no es solamente un simple juicio de valor. Ellos lo están yendo a buscar para traerlo. Ellos quieren detener el ministerio de Jesús. No están de acuerdo con lo que Jesús está haciendo. Esto es muy fuerte. Y quiero que pensemos en cuáles serán las razones por las cuales Santiago y Judas llegaron hasta este punto. No sabemos no se nos dice en los evangelios un pasaje explícito que nos digan qué es lo que ellos estaban pensando para no creer en Jesús, pero sí tenemos pasajes que pueden ayudarnos a encontrar esas razones. Yo quiero proponer dos. La primera es que la familiaridad lleva al desprecio, la familiaridad lleva al desprecio, y la segunda es que la luz es molesta, y quiero que lo expliquemos. Primero, la familiaridad causa desprecio. Todos pensaríamos, como decíamos al principio, que mientras más cercanía, más fe, pero esto no es así. Y el relato de cuando Jesús fue a Nazaret, pueden buscar la prédica de Lucas sobre este pasaje. Lucas nos habló de esta vez que Jesús abre las Escrituras y las lee en la sinagoga del lugar donde había crecido frente a todas esas personas. Pero para resumir brevemente, sin entrar demasiado en detalle, estas personas que habían conocido a Jesús de niño, que lo habían visto crecer, lo menospreciaron. Ellos decían, ¿no es este el hijo de José? Como despectivamente. Jesús respondió a esto diciendo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Todos conocemos esa frase que incluso se popularizó, es usada como un dicho popular, aunque a veces tergiversada. Pero esto no llegó aquí, sino que dice que esa gente se llenó de ira
lo echó y quiso matarlo. Es muy fuerte el desprecio que Jesús sintió por aquellos que lo habían visto y que habían crecido con él, quienes estaban más cerca. Esto nos dice mucho acerca del corazón de las personas. Nosotros normalmente solemos hacer esto, idealizamos a la persona que está más lejos. Pasa mucho con los predicadores, pensamos que porque está del otro lado del charco o porque está bien al norte, lejos de acá, son personas mucho más santas y tal vez no podemos entender que esas personas también pecan y tienen una vida normal. Y a veces somos un poco injustos con aquellos que nos rodean, con los cuales compartimos mucho tiempo. Los hermanos de Jesús de alguna manera estaban en este mismo barco, en esto de estar viciados con lo cotidiano y no darse cuenta de lo que Dios estaba haciendo, al punto de no darse cuenta que era el Hijo de Dios encarnado. Pero yo no creo que esta razón sea suficiente para entender el desprecio de los hermanos hacia Jesús. Y en este sentido les propongo esta segunda razón, que es: la luz es molesta. ¿Se imaginan ustedes? Pongan límite a su imaginación en las Escrituras, pero ¿se imaginan ustedes lo que debe haber sido crecer con Jesús? ¿Se imaginan lo que debe haber sido que tu hermano nunca haya merecido una reprensión de tus padres? ¿Se imaginan lo que debe haber sido que siempre que había algo que se había hecho mal, nunca se trataba de tu hermano? ¿Se imaginan que te pongan de ejemplo a tu hermano como ejemplo de obediencia a cada rato? ¿Se imaginan saber que tu hermano nunca le causó un disgusto a tus padres? Debe haber sido muy difícil. No los estoy justificando, pero debe haber sido muy difícil. Y muchos comentaristas creen que justamente esto despertó muchos celos y mucha envidia en ellos. Haber crecido con Jesús había causado eso. A mí se me vino a la mente Juan 3:19, en esta conversación de Jesús con Nicodemo, donde Jesús dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. Hay que crecer con la luz del mundo, viviendo en tu hogar. Esa luz de Jesús que es tan hermosa porque ilumina todo, cuando nos ilumina a nosotros, muestra lo que hay. Y lo que hay es feo, es malo, es pecado. Y acá siempre hay dos opciones, y en este caso las personas amaron las tinieblas. ¿Por qué? ¿Por qué uno no va a amar la luz? Porque la luz te muestra que necesitas cambiar. Sin embargo, en la oscuridad todo es más fácil, porque eso que soy no se ve. Para Santiago y Judas, la luz que había venido al mundo y que vivía con ellos, les había causado desprecio. Ellos no querían ver esa luz y no estaban dispuestos a entender lo que estaba pasando con Jesús. Simplemente para aplicar esto que vimos hasta ahora, quiero que pensemos que nosotros no somos mejores que ellos. La dureza de nuestros corazones y la ceguera que hay en nosotros y en todo hombre, a menos que Dios intervenga, hace que nosotros no podamos ver en Jesús quién realmente es, a menos que el Señor abra nuestros ojos. Quiero que también pensemos que estar cerca no significa nada. Ellos caminaron con Jesús, comieron con Él, sin embargo eran incrédulos. Nosotros podemos venir a la iglesia desde chicos, estar súper familiarizados con el nombre de Jesús, con versículos bíblicos, pero eso no nos dice nada acerca de lo que está pasando en nuestros corazones. Podemos estar tremendamente lejos de Cristo. Tenemos que cuidarnos que también esa familiaridad no engendre desprecio hacia Cristo. Muchos hemos nacido prácticamente dentro de una iglesia y conocemos relatos de la vida de Jesús. Y a veces escucho personas que intentan de alguna manera escoger solo algunos aspectos de Jesús para sentirse más cercano y terminan hablando de un Jesús demasiado pequeño, demasiado humano, demasiado cercano, desconociendo muchos aspectos que ya vamos a ver más adelante en la prédica. Pero tengamos cuidado de, por el hecho de haber crecido escuchando a este Jesús, pensar que lo conocemos verdaderamente. Podemos estar incluso menospreciándolo por esta cercanía. Y quiero proponerte
como punto de partida de la prédica y de estas dos historias, o esta historia de dos personas, que siempre hay solo dos opciones cuando la luz se acerca a tu vida. Podés enojarte y evitarla, o podés rogar transformación. Y espero que ese sea nuestro caso, porque fue el de Santiago y Judas. Pero antes de pasar al punto de cómo Dios obra transformación en sus vidas, quiero compartirles un versículo más que termina de darnos un pantallazo de cómo ellos permanecieron en esta incredulidad hasta la muerte de Cristo. No hay razones para pensar que ellos, durante el ministerio de Jesús, cambiaron de opinión. Quiero que me acompañen a Juan 19, o no sé si está, no sé si está ahí en la pantalla, si está. Quiero que pensemos, vamos a leer el pasaje y vamos a tratar de interpretar a la luz de la historia de ellos dos qué está pasando acá. Dice, Jesús está siendo crucificado en este momento, ¿sí? Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre, mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Este discípulo a quien Jesús amaba es Juan, ¿sí? Estamos frente a un momento clave. Piensen esto, Jesús era el hermano mayor. El hermano mayor es quien estaba a cargo. Nosotros sabemos, porque los relatos de los evangelios ya no lo mencionan, que José había muerto, ¿sí? José ya no estaba entre ellos. Por ende, Jesús es quien estaba a cargo en la familia, ¿sí? Ahora, hace 3 años Jesús había comenzado su ministerio y esto implicaba viajar, de manera que Jesús no estaba presente en su casa. ¿Quién quedaba a cargo si ya José no estaba y si Jesús no estaba físicamente ahí porque estaba viajando? El hermano más grande era Santiago. Santiago es quien estaba a cargo de la familia. Ahora, Jesús está muriendo. El hijo mayor de la familia estaba muriendo. María estaba completamente sola. Santiago debería haber estado ahí. Primero para consolar a su madre, segundo porque su hermano estaba muriendo, su medio hermano estaba muriendo. Pero no está ahí. No se nos dice nada de por qué, pero Santiago no está con su madre en este momento. Esto es triste y es grave. No solo eso, Jesús no lo considera confiable. Jesús le dice a María que ahí estaba su hijo. Simbólicamente Juan pasa a ser su hijo y la recibe en su casa. Si bien muchos consideran esto una razón, junto con otros argumentos, para hablar de que hay cierto parentesco de sangre entre el discípulo Juan y Jesús, por esta responsabilidad que recae sobre Juan, sin meterme en eso, qué tremendo lo que nos dice esto acerca del corazón de Santiago, totalmente ausente en un momento crucial. Ahora, como les decía al comienzo, qué lindas son las historias de redención, las historias que terminan bien. Esta historia termina bien. Estamos en el momento más oscuro, pero quiero que pasemos al segundo punto para que podamos ver el encuentro transformador que Judas y Santiago tuvieron. Vale la pena aclarar que la Biblia habla mucho más de Santiago que de Judas, de manera que hablo de los dos, pero muchas veces va a haber más información de Santiago, ¿sí? Quiero que pasemos al segundo punto, el encuentro transformador que ellos tuvieron, la transformación. Todos conocemos cómo termina la historia. Jesús, que en ese momento estaba muriendo, como decíamos recién, y que incluso en su muerte estaba cargando los pecados de Santiago, que no estaba allí. Ese Jesús resucitó. Y al hacerlo, Jesús estuvo 40 días en la tierra. Y en ese tiempo se le apareció a muchas personas. Pablo nos dice eso en 1 Corintios 15. Se nos dice explícitamente en el versículo 5 que se le presentó a Pedro, después se les presentó a los 12, luego a 500 hermanos a la vez. Y Pablo agrega en el versículo 7 esto: después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. El apóstol Pablo hace esta salvedad. Jacobo, Santiago, se encontró personalmente con Jesús. La mayoría de los comentarios coinciden en que este Jacobo es Santiago, el hermano de Jesús, y no el discípulo. Ahora,
No tenemos más información acerca de este evento. Es lo único que vamos a tener. Jesús se encuentra con Santiago. Seguramente Pablo lo está mencionando porque en el momento en que escribe la carta a los Corintios, ya Santiago era muy conocido por toda la iglesia, y ya vamos a ver por qué. En realidad ya lo saben porque estamos estudiando Hechos. Pero no sabemos qué más pasó. Y en cuanto a Judas, menos. No sabemos si Judas estaba entre los 500 hermanos que le vieron o si conoció de lo que había pasado a través del testimonio de Santiago, que también es probable. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay un clic. Hay un antes y un después de esto que es tremendo. Es tremendo. Es tan tremendo que es bastante inmediato el cambio. Lo que sabemos es que probablemente en este evento él llegó a comprender la razón de la muerte de Jesús. Llegó a comprender el Evangelio. Es probable también que haya quedado tremendamente atónito frente a ver a Cristo resucitado y haber entendido el propósito de eso. A partir de este momento, ya no lo van a ver a Jesús como un loco, sino que van a verlo como el Hijo de Dios. Ya no van a ver que el ministerio de Jesús no tenía sentido y van a intentar frenarlo, sino todo lo contrario, van a entender que este Jesús había venido a salvar a los perdidos y que ellos estaban en esa condición. ¿Cómo sabemos todo esto? Porque la evidencia es muy rápida. Vamos al primer capítulo de Hechos y nos encontramos que están todos los discípulos juntos. ¿Se acuerdan? Jesús murió, resucitó y en Hechos 1 se nos habla que Jesús asciende. Y este es uno de los momentos más claves de la iglesia, donde Jesús asciende y donde el Espíritu Santo todavía no había venido y hay mucha incertidumbre. Sin embargo, los discípulos permanecen juntos. Y en Hechos 1:14 se nos menciona algo que es muy interesante. Dice, todos estos, los discípulos, estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Cuando Jesús asciende y ya no tienen su presencia física, ellos recurren a la oración y sobre todo a tratar de orar juntos. Y lo loco es que ahora ya los hermanos de Jesús no están lejos, sino que están mezclados entre los discípulos. Es un cambio muy grande. Hacía pocos días ni siquiera había estado Santiago en la crucifixión. Ahora, es muy paradójico esto. Primero, aclarar que este grupo que está orando es el que después va a estar orando cuando desciende el Espíritu Santo. De manera que podemos dar fe de que Santiago y Judas fueron parte de Pentecostés y eso fue parte de su transformación. Pero lo paradójico es que lo que vemos acá es que ahora que Jesús ya no está entre ellos, ellos lo conocen. Es una paradoja hermosa. Jesús ya no está físicamente, pero lograron verlo de verdad. Lograron verlo espiritualmente. En el momento en que Jesús más lejos estuvo físicamente de ellos, en realidad ellos en sus corazones estuvieron más cerca de Él. Quiero que recordemos cuál es el punto de esto. Quiero que esta historia nos ayude a pensar que tener un encuentro verdadero con Jesús de verdad transforma nuestras vidas y que nosotros podamos aplicar esto a nosotros. Quiero que sepan que esta transformación no empezó y terminó acá, ni fue algo puntual, sino que continuó durante toda la vida de ellos dos. Y acá donde quiero mostrarles rápidamente 4 evidencias de esa transformación. Y que esto también nos anime a nosotros a pensar cómo Dios está comprometido en generar transformación en estas cosas también en nosotros. Así que quiero proponerles 4. La primera creo que es el fundamento para las otras 3. La primera es su identidad como esclavos. Por eso le puse a la prédica de incrédulos a esclavos. El segundo punto es que ellos se volvieron piezas claves de la iglesia. El tercero es que fueron defensores de la fe. Y el cuarto es que fueron buscadores de la santidad. Y quiero fundamentar esto con la Biblia. Así que veamos el primero,
que entiendo, como les decía, creo que este es el fundamento de todos los otros. Porque el tema de la identidad es lo que permite que haya fruto en todo lo demás. Recuerden que ellos habían crecido con Jesús, de manera que eran muy cercanos en todas las historias que habían vivido con Él. Y como les decía, muchas veces la iglesia toma esto y se refieren a Jesús como simplemente si fuera su mejor amigo, como si fuera lo único que pudiera decir de Jesús. Ahora, la manera en la que ellos se presentan nos va a decir mucho acerca de lo que ellos piensan de sí mismos y de Cristo. Y quiero que veamos el primer versículo de las 2 epístolas que ellos escriben, la epístola de Santiago y la epístola de Judas. Y quiero que vean cómo se presentan ellos. Santiago 1:1, la primera parte dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago se presenta como un siervo del Señor Jesucristo. Judas 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. No sé de qué manera enfatizar esto más. ¿Se dan cuenta que ellos habían crecido con Jesús, que nunca habían creído en Él y ahora se declaran públicamente esclavos de Cristo? Es impresionante. Ellos nunca mencionaron su cercanía con Jesús para sacar chapa de cuánto le conocían. Hasta pienso que puede haberle causado vergüenza. La familiaridad de ellos con Jesús y todo lo que habían vivido ya no era excusa para ahora no llamarle Señor y llamarse a sí mismos esclavos. Esta palabra esclavo, que las conocemos y varias veces hemos hablado, es justamente lo opuesto a un hombre libre. Es alguien que sabe que no se pertenece a sí mismo, que no tiene libertad y que no tiene voluntad propia sino la de su Señor. También quiero que vean que se ve mucha humildad en ellos. Primero, Santiago a esta altura ya era el pastor de Jerusalén. Sin embargo, él nunca se presentó como el pastor de Jerusalén, sino como un simple siervo de Jesús. Judas, aún más, no solamente es humilde porque se presenta como siervo, sino que se presenta como el hermano de Jacobo. Si bien es verdad que esto le da mucha credibilidad a su escrito, que él haya apelado a que él era hermano de Jacobo, significa que Jacobo, como pastor de Jerusalén, respaldaba su escrito, ¿sí? Y esto ayudó mucho a considerar esta carta justamente como de parte de Judas, inspirada. El punto es que siempre él fue el hermano de Jacobo, porque de Judas incluso se sabe mucho menos, y Jacobo fue mucho más importante que Judas. Y es muy lindo ver cómo él es un simple siervo de Jesús y hermano de Jacobo. Quiero que veamos 2 pasajes más, porque no solamente le reconocieron como Señor y como siervo, sino que ellos agregan adjetivos en su descripción de Jesús, y eso es hermoso. Santiago 2:1 está hablando en este contexto, tratando de darles indicaciones acerca del favoritismo, de que no debían tener favoritismo entre la iglesia. Pero fíjense cómo se menciona a Jesús en esto. Santiago dice: hermanos míos, no tengan su fe ¿en quién? En nuestro glorioso Señor Jesucristo, con una actitud de favoritismo. Él usa esto porque al hablar del favoritismo, quería mostrarles cómo delante del glorioso Señor Jesús no tiene sentido que pensemos que algunos son mejores que otros. Entonces, todos a los pies de la cruz somos iguales. Pero qué impresionante, le llama glorioso Señor Jesucristo. Antes era Jesús y estos seguidores, están todos locos. Ahora a Jesús le llama glorioso Señor y a sus seguidores les llama hermanos míos. Es hermoso. Santiago pudo ver la gloria de Dios en el rostro de Cristo, como dice 2 Corintios 4:6. Santiago entendió que ese Jesús con el que había vivido era Dios mismo. No puedo dejar de pensar cómo debe haber sido ese día, cuando él entró en razón y dijo: viví con el Hijo de Dios. Él es mi Señor, le debo mi vida, ahora soy su siervo. Judas hace lo mismo. En Judas 4, capítulo 1, Judas tiene un solo capítulo, el versículo 4, nuestro único soberano y Señor Jesucristo. No solamente le llama Señor, sino dice que Él es el único y que Él es soberano, dueño absoluto. La palabra que usa acá, si bien tenemos que tener mucho cuidado porque si la transliteramos le podemos dar un significado que no es,
pero es déspota. Él es un Señor tan alto que no tiene nada sobre Él. No hay nadie que pueda estar por encima de Jesús ni decirle lo que tiene que hacer. Hago esta aclaración porque déspota tiene acepciones muy negativas que creo que no concuerdan con lo que ellos están transmitiendo, pero sí con una verdad. No hay nadie por encima de Jesús. Él es Señor por sobre todo, dueño absoluto y sin competencias de nuestras vidas. Antes de aplicar este concepto, quiero que pensemos que este es un excelente argumento de que Jesús es quien dijo ser. ¿Se dan cuenta que tenemos el registro de personas que crecieron con Jesús y que lo conocen en su intimidad, en la intimidad de la casa, que compartieron toda su infancia con Él, y que reconocieron que Jesús nunca había pecado y que era el Señor de señores y era Dios? Muchos de acá tienen hermanos. Yo creo que ninguno se atrevería a decir semejante cosa de un hermano. Yo me llevo bien con mis hermanos, pero sé que perfectos no son. Está claro eso. Pero ellos pudieron reconocer en Jesús algo más. Ellos no se hubiesen sometido a Jesús realmente si ellos hubiesen dicho, pero me imagino una conversación ficticia entre Judas y Santiago, ¿pero no te acuerdas que Jesús a veces se portaba mal? No, eso no existe. Cuando ellos se dan cuenta de quién es Jesús, pudieron ver para atrás y reconocer que Jesús nunca había pecado. Que en todo caso los que estaban mal eran ellos y no Jesús. Alguien dijo, si puedes crecer con un niño y llamarle Dios e identificarte como su siervo, ese es un testimonio muy convincente de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué impresionante! Quiero que pensemos cómo esto impacta nuestras vidas. Primero, tenemos que reconocer que ser cristianos no es algo de boca para afuera. Ser cristianos es reconocer que nuestra identidad ha cambiado, como cambió la de ellos. Quiero que pensemos que no podemos pretender beneficios de Cristo como Salvador si no vamos a reconocer a Cristo como Señor. No hay manera de respaldar eso con las Escrituras. Jesús mismo cuestionó durante su ministerio a los que le decían Señor, pero no hacían lo que Él decía. Jesús mismo dijo, ustedes me llaman Señor y bien hacen. Existen muchos pasajes, y no podríamos verlos en el tiempo donde podemos ver que la salvación de la cual somos beneficiarios nunca puede ser separado de la identidad de Cristo como Señor de nuestras vidas. Leía un comentario del libro de los Hechos que dice algo muy interesante, ya que estamos estudiando Hechos. Saben que en Hechos, que justamente es el libro donde el Evangelio se expande para salvación de los gentiles y de todas las naciones, se mencionan 92 veces a Jesús como Señor y solamente 2 como Salvador. No porque Jesús no sea Salvador, sino porque Jesús, que es Salvador, es Señor. Jesús es Señor. Quiero que pensemos que tenemos que crecer en conocimiento de este Señor. Yo me pongo en la piel de Judas y Santiago y digo, ¿se imaginan lo que es arrancar de cero? De nuevo, ellos viéndose y decían, che, entendimos todo mal. O sea, vivimos con el Hijo de Dios, pero nunca lo reconocimos. Y ahora que no está, tenemos que empezar a conocer a este Cristo. Y empezar a escudriñar las Escrituras para conocer a ese Jesús y volver a interpretar todo lo que habían vivido, pero ahora a la luz de la verdad. Ellos tuvieron que conocer cuál es la voluntad de este Jesús que habían rechazado para ahora ponerse a su servicio en su nueva identidad de siervos. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Nuestra tarea es conocer cada día a ese Jesús que nos salvó y que ahora es Señor de nuestra vida para poder obedecerle cada vez más y mejor. Y nunca te olvides que no existe mejor amo, que nosotros antes de eso éramos esclavos del pecado, pero ahora, junto con ellos y con todos los hijos de Dios, somos siervos de Cristo y somos libres del pecado. Paradójicamente, nunca fuimos más libres que cuando nos hicimos esclavos de Cristo. Libres de nuestro propio corazón pecaminoso, libres para servir a aquel que es nuestro Señor amoroso. Ahora, este cambio de identidad, que ellos hayan dejado de ver a Jesús con ojos humanos y lo hayan visto como el Señor glorioso y como el único soberano Señor, trajo otros cambios. Y quiero mostrarles
otros 3 cambios más cortitos que se desprenden de esto. El que sigue es piezas claves de la iglesia. Lo primero que notamos, si calculo que ya lo deben haber pensado porque los tienen ahí en sus Biblias y en el índice, es que Santiago y Judas fueron claves porque ellos escribieron 2 epístolas inspiradas por Dios. Dios usó a estos 2 hermanos incrédulos para su reino y les llevó a bendecir a la iglesia, no solo a la iglesia de su momento, a ustedes y a mí, a través de los escritos de Santiago y de Judas. Ellos escribieron de parte de Dios. Hoy podemos conocer más de Dios gracias a lo que Él hizo con Santiago y con Judas. Y se volvieron piezas claves de la iglesia. Ellos fueron usados por Dios para transmitir verdades fundamentales. Y en el caso de Santiago, específicamente, como les decía, es de quien se habla más, su papel es tremendamente clave en la primera iglesia. Muchos ya lo vimos en Hechos, pero voy a hacer un repaso. Y ya vamos a seguir viendo en el libro de Hechos un poquito más acerca de Santiago, que cada tanto aparece ahí en el relato de Lucas. Santiago fue el primer pastor de la primera iglesia. El primer pastor de la primera iglesia. Cuando Pablo se convirtió, luego de haber sido un perseguidor de la iglesia y Jesús sale a su encuentro, Pablo necesitaba acercarse a los discípulos para que vean la evidencia de que él había cambiado. Alguien tenía que autorizar esa palabra. Alguien tenía que dar testimonio de que Pablo ya no era el mismo. Esto era muy difícil porque Pablo había perseguido a la iglesia de Jerusalén, de la cual Santiago era pastor. Sin embargo, en Gálatas 1:19 se nos dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. El versículo anterior nos habla de que vio a Pedro también, pero además de Pedro no vio a ningún otro, solo vio a Santiago. Qué importante debe haber sido Santiago para la vida de la iglesia, que su testimonio acerca de Pablo iba a validar que el mismo Cristo se había encontrado con él. Más adelante, cuando Herodes manda matar al otro Jacobo, a Jacobo el discípulo, Pedro escapa con ayuda de un ángel, no sé si se acuerdan el pasaje, y Pedro le dice a los discípulos cuando llega a la casa de Juan Marcos, donde están todos reunidos, informen de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. De nuevo, Jacobo se había convertido en un referente clave de la iglesia. En otra ocasión, Pablo lo llama, y lo menciona en Gálatas 2:9, columna de la iglesia. Santiago es quien de alguna manera se encarga de cuidar de la iglesia de Jerusalén cuando Pablo toma la decisión de ir a predicar a los gentiles. Es tremendo el papel que ocupa Santiago en esto. Pasa el tiempo y casi 10 años después Pablo vuelve a Jerusalén en Hechos 21 y dice: al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo. Otra vez aparece Jacobo mucho tiempo después, lo cual nos habla de su constancia en la tarea, su constancia en el servicio, y sigue siendo un referente para la iglesia y un compañero de servicio a la distancia del apóstol Pablo. Es difícil aplicar esto a nosotros. Creo que todos sabemos que no vamos a ocupar el lugar clave que ocupó Santiago en la vida de la iglesia. Pero sí pensaba en esto. Ellos se transformaron de incrédulos a esclavos y el Señor les dio un lugar importante en la iglesia. Y el Señor es el mismo. Y el Señor sí te da un lugar importante en la iglesia. Ya no podés escribir cartas inspiradas por Dios. Pero el lugar que nosotros ocupamos en la iglesia del Señor es importante. Nunca está de más recordar que si bien el Señor no nos necesita para su obra, nos hizo de tal manera que tu iglesia te necesita. Y capaz podés decir, ¿qué me van a necesitar? Como a Santiago me van a necesitar. Yo no soy tan importante. Pero recuerden, la iglesia crece cuando cada miembro cumple su función. Efesios 4:16. Sos importante. El crecimiento de tu iglesia depende de vos. Este Jesús que es tu Señor te manda y te capacita para servir a tus hermanos. Así como no podemos pretender que el Señor nos salve y no sea nuestro Señor, tampoco podemos pretender que el Señor nos salve y no ser parte de la iglesia. El Señor que te dio esa salvación te envió para que vos también cumplas con una función en el cuerpo de Cristo. No solo perteneces a Cristo, perteneces a la iglesia también.
y tu papel en la iglesia es muy importante. Así que si queremos disfrutar de la transformación de Dios, qué importante es que crezcamos en ser piezas de la iglesia. Eso de claves lo podemos obviar para que no se nos sube el orgullo, pero necesitamos saber que cumplimos un lugar en la iglesia. La tercera evidencia es que ellos se volvieron defensores de la fe. Esto también me voló mucho la cabeza. Santiago se volvió un defensor de la salvación por gracia, por medio de la fe en Jesús. Esto lo voy a pasar rápido, ya lo sabemos, y busquen las 2 prédicas que hay sobre Hechos 15, pero recuerden el contexto. La iglesia estaba naciendo, y en ese contexto surgen enseñanzas de hermanos que, llamándose cristianos, hablaban de que era necesario pasar por la ceremonia judía, específicamente de la circuncisión, para poder ser parte de la iglesia de Cristo. Y la gran pregunta que estaba en juego es, ¿para ser cristiano tengo que pasar por el judaísmo? ¿Se acuerdan que Diego nos predicó de eso? Y es un momento clave. La Biblia, el Nuevo Testamento está siendo escrito, el Evangelio está siendo transmitido, y cualquier error que le quitara la pureza al Evangelio podría ser una tragedia. Obviamente esto está en manos del Señor y eso no iba a pasar, pero ¿a quiénes usa el Señor para preservar la pureza de este Evangelio? Bueno, se hace un concilio de la primera iglesia en Hechos 15, y hay 4 exponentes en este concilio que se paran a hablar a toda la primera iglesia. Uno es Pedro, los otros son Pablo y Bernabé, como compañeros misioneros, y el cuarto es Jacobo, es Santiago. Y Santiago hace un recorrido por el Antiguo Testamento y respalda las palabras de Pedro, dice que Pedro tiene razón y lo fundamenta con pasajes del Antiguo Testamento, y expone y dice que es importante no ser de tropiezo para los gentiles que están llegando a la fe y que están confiando en Cristo solo por gracia. Es clave el aporte de Santiago en este momento. Santiago se volvió un defensor de que no hay salvación fuera de Cristo y que no hay salvación por obra, sino solo por gracia. Qué impresionante que este Santiago, que dudaba de Jesús, que era incrédulo y que tuvo vergüenza de las palabras de Jesús durante su ministerio, ahora es un defensor del Evangelio de Cristo. Es impresionante. Y Judas también nos da testimonio. Apareció Judas de nuevo, nos lo habíamos olvidado. Judas escribe su carta y vamos a ver cómo él es un luchador ardiente. ¿Por qué? Por la fe dada una sola vez a los santos. Judas escribe su carta y dice: yo les iba a escribir acerca de la salvación que teníamos en común, pero él se siente obligado a cambiar de tema. Fíjense en Judas 3, dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, eso es lo que él tenía en mente primero, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos ¿a qué? A luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Esta palabra fe no es la fe de confianza, sino es fe como el conjunto de creencias del cristianismo que fue entregado a los santos. Esta fe justamente se nos fue entregado. No solamente los cristianos son salvados, sino que pasan a ser poseedores de esa fe, de ese mensaje que les salvó. El mensaje que te salvó ahora te pertenece. Ahora te pertenece, te fue entregado. Tanto para entregarlo a otros como para defenderlo. Esa fe es inalterable, dice Judas, porque esa fe fue dada una vez y para siempre. Entonces Judas dice, no puede ser que alguien esté cambiando este mensaje, porque este mensaje ya fue entregado, una vez y para siempre. Y de nuevo, este Judas, que había sido incrédulo, ahora quiere defender esta verdad. No solamente fue entregado para siempre, sino que fue entregado de manera completa. Nadie podía agregar ni quitar nada a este mensaje. Y fue dado a toda la iglesia. Y aquí sí podemos ser parte de este pasaje, porque la fe fue dada a los santos. Y ahí estás vos, como apartado por Dios, también sos alguien a quien se le fue dada la fe y que tenés que luchar ardientemente por eso. Y esta fe que debía ser defendida, él no solo dice luchar, sino dice luchar ardientemente, y usa palabras que
están relacionadas con el sufrimiento, con la agonía. Tenía que ver con luchar hasta el sufrimiento como un soldado para defender esta fe. Qué tremendo que Santiago y Judas se hayan vuelto de incrédulos a defensores de la fe. Qué hermoso contraste y qué lindo lo que la identidad que había cambiado logró como fruto. Para aplicar esto en nuestras vidas, venga los miércoles a estudiar apologética. Yo te pregunto, ¿cómo está siendo atacada la fe que te fue dada hoy? Esa fe fue dada una sola vez y para siempre. Pero los ataques del enemigo van cambiando a lo largo del tiempo. Me pregunto, ¿vos sabés cómo está siendo atacada tu fe hoy? ¿Qué piensan tus compañeros de trabajo, tu familia que no conoce a Cristo? ¿Qué piensa la gente? ¿Qué dicen los medios acerca de Jesús? ¿Vos estás preparado para responder a esas acusaciones falsas sobre la verdad que te fue dada? Bueno, Santiago y Judas se transformaron en defensores de la fe. Y Judas nos invita en este pasaje a ser parte de esa defensa. Incluso, no nos olvidemos que Judas le está escribiendo a la iglesia. ¿Qué falsedades se han metido en la iglesia hoy? De las cuales debemos proponernos cuidar a la iglesia. ¿Cómo vamos a luchar? ¿De qué manera puedes prepararte en el estudio de la Biblia para poder defender la fe que va a ser atacada hasta el último día? Y vamos a pasar a la cuarta y última evidencia que se desprende de esto, porque específicamente Judas escribe para defender la fe de algo en particular, y eso nos lleva al punto 4, y es que Santiago y Judas fueron buscadores de santidad. Dice Judas 3 y 4. Es el versículo siguiente al que acabamos de leer. Leímos el 3, esto de luchar ardientemente por la fe, y el 4 dice: pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que, y fíjense lo que hacen estos impíos que se habían entrometido en la iglesia, convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. ¿Les suena? Lo habíamos visto al principio. Pero había dos problemas. Estaban negando a Jesús como Señor y estaban diciendo que la gracia del Señor implicaba que podían vivir una vida libertina. El punto es este. Había personas que decían: pero si Dios te perdona, ¿por qué te preocupas por la santidad? Haz lo que quieras. La gracia del Señor alcanza, es suficiente. ¿Han escuchado esto alguna vez? Yo de otras maneras lo he escuchado. ¡Qué terrible! ¡Qué contrario al Evangelio! Que fuimos salvados por gracia para hacer buenas obras y que alguien venga y te diga: che, las obras no importan. Claro que no importan para salvación, el Señor no te la pide para que vos seas salvo. Sin embargo, la salvación por gracia es para que vos puedas obedecer. Y el Señor te apartó para eso. Y Judas detecta esta enseñanza y dice: no puede ser. Necesito hablar en contra de esto. Es tremendo, pero él se vuelve un defensor de esta salvación por gracia, pero sin descuidar la santidad. Y es muy similar al planteo que hace Pablo en Romanos 6.1 cuando dice: ¿qué? ¿Entonces vamos a seguir pecando para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. Bueno, es lo mismo, está diciendo lo mismo. Ese es Judas. Y si pensamos en Santiago, debería abrir la Biblia y leerla entera la carta, porque tenemos a un pastor sumamente preocupado por la santidad de su iglesia. Solo por mencionar algunas cosas, pero el hilo conductor de su carta es que la fe no puede no estar acompañado de obras. Él está queriendo decirle a todas sus ovejas, que si realmente habían tenido la fe salvadora, eso debía expresarse en santidad. Y él les habla de cómo enfrentar la prueba con fe, del peligro de las riquezas, de cómo vencer la tentación, de cómo llevar la fe a la práctica, de cómo controlar la lengua, de cómo dejar de tener favoritismo entre los hermanos, de cómo ser sabios, de cómo ser humildes en el trato con los otros, de cómo mirar al futuro con paciencia y dependiendo de Dios,
y de la importancia de la oración, entre otros temas, solo por mencionar los principales. Qué impresionante. Y qué corazón pastoral también el de Santiago, siendo pastor de la primera iglesia, una iglesia que sufrió hasta pobreza, porque recuerden que había sido formada por aquellos cristianos que se habían convertido en su viaje, en su peregrinación a Jerusalén y que después están en Pentecostés y muchos deciden quedarse ahí para formar parte de la iglesia, siendo que no eran de ahí, habiendo dejado sus vidas en otras ciudades y que crecieron en un contexto muy difícil. Y Santiago le tocó ser pastor de esa primera iglesia con toda la carga y él no dejó de alentarlos a la santidad una y otra vez. Esto es muy fácil de aplicar a nuestras vidas. Busquemos la santidad. Crezcamos en santidad. Si nos hemos encontrado con el Cristo que transforma, debemos ser cada día más santos. La santidad es el desenlace natural de una vida alcanzada por la gracia de Dios. Y debemos estar firmes, creciendo. En cualquiera de estas cosas que mencionamos y en tantas otras que las Escrituras nos mandan. Lamentablemente, si nosotros vemos el estado de la iglesia actual, no, gracias a Dios, de esta iglesia, pero sí vemos y levantamos la vista y vemos lo que muchos cristianos profesan hoy. Es muy raro escuchar en los púlpitos hablar de santidad, es muy raro en los púlpitos escuchar hablar de defender la fe, es muy raro escuchar hablar de que Jesús es Señor, y creo que estas cosas son cosas naturales de una vida que se encontró con la transformación de Cristo, y eso es lo que nos muestran estos dos medio hermanos de Jesús que se volvieron sus siervos. Que el Señor nos libere de esto. Para concluir, recuerden el punto, quiero que esto sea de aliento para nosotros, que podamos tener la esperanza de que ese Dios que transformó la vida de ellos dos es el mismo Dios que tenemos nosotros. Y quiero cerrar contándoles que esto no está en la Biblia, pero que lo dice la tradición. El testimonio de ellos fue hasta el final y ambos estuvieron dispuestos a morir por Jesús. En el caso de Judas se sabe muy poco, se cree que fue martirizado en otra ciudad, pero no se sabe mucho de él. Y en el caso de Santiago se sabe bastante y hay testimonios, y si uno arma el rompecabezas de esos testimonios se sabe que fue llevado al pináculo del templo y fue lanzado desde allí y que luego fue molido a palos. Y tenemos a este medio hermano de Jesús, incrédulo, habiendo terminado su vida, dando su vida justamente por Cristo, porque Él era su Señor. No estuvo dispuesto a negarle a pesar de la persecución. Quiero que pensemos en esto y que recordemos que el Señor es poderoso para seguir haciendo las mismas transformaciones. Ese Cristo con el que Santiago y Judas se encontraron es el mismo Jesús que vos te podés encontrar en las Escrituras. ¿Se dan cuenta que ellos no lo vieron más físicamente a Jesús? Vos y yo no lo vamos a ver físicamente a Jesús hasta que Él vuelva. Sin embargo, podés ir a las Escrituras y te vas a encontrar con el mismo Cristo. Ese mensaje que ellos un día entendieron es el mensaje que alguna vez te llegó a vos. Es el mismo mensaje, es ese evangelio que no cambia. Y el Espíritu Santo que ellos recibieron en Pentecostés es el mismo Espíritu Santo que si sos creyente hoy habita en vos y que puede seguir transformando tu vida. Yo puedo dar fe de muchos de ustedes, muchas transformaciones que el Señor ha hecho en sus vidas. Espero que ustedes puedan decir lo mismo de mí. Pero ruego al Señor que nos ayude a crecer en esto, a no dejar de confiar, a pesar de ser testigos de nuestro propio pecado, debilidad, bajeza y de la de nuestros hermanos, a nunca pensar que el Señor ha dejado de transformar vidas. Y estos son dos testimonios más, entre tantos otros, que el Señor nos permita saber que Él sigue transformando vidas y que nos puede llevar de la incredulidad a la esclavitud más hermosa, que es la esclavitud de Él, de servirle, buscar la santidad, defender la fe y ser piezas de la iglesia para su crecimiento y para la expansión del reino de Dios. ¿Oramos? Señor, queremos darte gracias porque dejaste estas cosas escritas para nosotros y para aliento de nuestras vidas.
Quiero agradecerte, Señor, porque nosotros somos testigos de Cristo a través de la Escritura. Nos hemos encontrado con Él, nos has mostrado que aquello que pasó en la cruz no fue un evento más, sino que fue al Hijo de Dios cargando con el pecado, con el castigo por el pecado que era nuestro. Gracias por que esa santidad de Cristo con la cual vivió cada uno de sus días merecía algo que hoy vos nos regalás a nosotros, una relación perfecta con vos y una salvación eterna en el cielo. Gracias, Señor, porque podemos seguir siendo transformados y te rogamos que nos hagas más santos, más defensores de la fe, más serviciales en la iglesia y por sobre todas las cosas que podamos reconocerte como el Señor. En el nombre de ese Jesús oramos. Amén.